Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que seguro a muchos de ustedes les sonará, el supuesto conflicto entre dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, esos nombres que nos han robado el corazón en series tan exitosas como Kara Sevda y Al-Ku. Vamos a intentar desentrañar qué fue lo que realmente pasó entre ellos, si es que pasó algo, y analizar las posibles razones detrás de los rumores y las especulaciones que han circulado durante años. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en esta exploración de chismes, verdades a medias y quizás, quién sabe, alguna que otra revelación. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. ¡Vamos allá! Como les decía, hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha controversia y curiosidad en el mundo de las telenovelas turcas. La relación, o mejor dicho, la supuesta enemistad entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos actores que en su momento compartieron set de grabación en la exitosísima serie Kara Sevda, también conocida en algunos países como Amor Eterno. La química que derrochaban en pantalla era innegable, interpretando a una pareja que luchaba contra viento y marea por su amor. Pero, esa química se tradujo en una buena relación fuera del set. Pues ahí es donde empiezan los rumores y las especulaciones. Para entender un poco el contexto, es importante recordar el fenómeno que fue Kara Sevda. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, llegando a ser transmitida en numerosos países y generando una legión de fans. La historia de amor entre Kemal, interpretado por Burak Özçivit, y Nihan, interpretada por Neslihan Atagül, cautivó al público por su intensidad, sus giros inesperados y por supuesto por la innegable conexión entre los protagonistas. Kara Sevda trascendió las fronteras, convirtiéndose en un fenómeno cultural que generó debates apasionados, fanficción, y una constante necesidad de saber más sobre la vida de sus protagonistas. La serie se convirtió en un estándar de oro para las producciones turcas, elevando la vara en cuanto a calidad, producción y narrativa. Pero como suele ocurrir en estos casos, el éxito masivo también trae consigo una mayor atención mediática, y con ella, los rumores y las especulaciones. En el caso de Burak y Neslihan, empezaron a circular historias sobre una supuesta mala relación entre ellos. Se decía que no se soportaban, que tenían discusiones constantes en el set, que se evitaban fuera de las grabaciones y que en general, había una tensión palpable en el ambiente. Estos rumores, lejos de ser pasajeros, se alimentaron de pequeñas pistas y gestos interpretados por los fans y la prensa, creando una narrativa de conflicto que persistió incluso después de que la serie finalizara. La especulación se convirtió en un juego de detectives, con cada movimiento de los actores analizado minuciosamente en busca de confirmación o negación de la supuesta enemistad. ¿De dónde salieron estos rumores? Pues bien, gran parte de la información provenía de fuentes anónimas cercanas a la producción de la serie. Estos informantes supuestamente revelaban detalles sobre la mala relación entre los actores, alimentando aún más la especulación. Eran los clásicos insiders que, escudados en el anonimato, ofrecían jugosas anécdotas sobre el detrás de cámaras. Estos testimonios, a menudo contradictorios y sin pruebas verificables, se convirtieron en la principal fuente de información para los medios de comunicación y los fans ávidos de detalles. La fiabilidad de estas fuentes siempre fue cuestionable, pero su impacto en la percepción pública fue innegable. Además, algunos medios de comunicación turcos se hicieron eco de estos rumores, publicando artículos y reportajes que contribuían a crear una imagen negativa de la relación entre Burak y Neslihan. Estos medios, en busca de clics y titulares llamativos, no dudaron en amplificar los rumores, incluso cuando la evidencia era escasa o inexistente. La lógica era simple, el drama vende y la supuesta enemistad entre dos de las estrellas más populares del momento era un filón de oro para la prensa del corazón. Uno de los puntos que más se mencionaba era la supuesta envidia profesional. Se decía que Neslihan Atagül sentía envidia por el éxito de Burak Özçivit, quien ya era un actor muy reconocido antes de Kara Sevda. Esta teoría se basaba en la idea de que Neslihan, a pesar de su talento, aún no había alcanzado el mismo nivel de fama y reconocimiento que Burak. Se argumentaba que la joven actriz se sentía eclipsada por su compañero de reparto, lo que generaba resentimiento y fricción en el set. También se hablaba de que Burak no veía con buenos ojos el ascenso de Neslihan como una de las actrices más populares del momento.
Aquí la teoría se invertía, era Burak quien se sentía amenazado por el rápido ascenso de Neslihan, quien estaba ganando terreno rápidamente y consolidándose como una estrella por derecho propio. Se decía que Burak temía que Neslihan le robara protagonismo y que su éxito pudiera opacar el suyo. Sin embargo, nunca hubo pruebas concretas que confirmaran estas acusaciones. Eran solo especulaciones basadas en suposiciones y prejuicios sobre la naturaleza competitiva del mundo del espectáculo. Otro rumor que circuló ampliamente fue el relacionado con los celos. Se decía que Fariye Ebsen, la esposa de Burak Ozcivit, sentía celos de la química que había entre su marido y Neslihan en la pantalla. Este rumor era especialmente jugoso para la prensa del corazón, ya que involucraba un triángulo amoroso y la posibilidad de infidelidad. Se argumentaba que Fariye, consciente del magnetismo que existía entre Burak y Neslihan en Karasevda, se sentía insegura y celosa. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Fariye había prohibido a Burak tener contacto con Neslihan fuera del set de grabación. Esta acusación, de ser cierta, sería una clara señal de desconfianza y tensión en el matrimonio de Burak y Fariye. Nuevamente esta información nunca fue confirmada y se mantuvo en el terreno de la especulación. Fariye Ebsen, por su parte, nunca se pronunció al respecto, manteniendo una actitud discreta y elegante frente a los rumores. Es importante señalar que ni Burak Ozcivit ni Neslihan Atagul se pronunciaron públicamente sobre estos rumores. Nunca emitieron un comunicado oficial ni concedieron entrevistas en las que hablaran directamente sobre su relación. Este silencio fue interpretado de diversas maneras. Algunos lo vieron como una confirmación tácita de los rumores, argumentando que si no había nada que ocultar, los actores habrían salido a desmentir las acusaciones. Otros, en cambio, lo interpretaron como una muestra de profesionalismo y madurez, señalando que Burak y Neslihan preferían mantenerse al margen de la polémica y no alimentar el morbo de la prensa del corazón. Esta falta de información oficial contribuyó a que los rumores se propagaran aún más, ya que el público no tenía una versión clara y contrastada de los hechos. El vacío informativo fue llenado por la especulación y la imaginación de los fans, que construyeron sus propias narrativas sobre la relación entre los actores. Sin embargo, a pesar de la falta de declaraciones oficiales, sí hubo algunos gestos y actitudes que fueron interpretados como señales de una mala relación. Por ejemplo, se observó que Burak y Neslihan rara vez se seguían en redes sociales, y que tampoco interactuaban públicamente a través de likes o comentarios. En la era de las redes sociales, la ausencia de interacción virtual es a menudo interpretada como una señal de distanciamiento o enemistad. La falta de follow y likes entre Burak y Neslihan fue vista por muchos como una prueba irrefutable de que algo no iba bien entre ellos. Además, en las entrevistas promocionales de la serie, solían mantener una distancia prudente y evitaban hablar el uno del otro. Las entrevistas, que deberían haber sido una oportunidad para celebrar el éxito de Karasevda, se convirtieron en un campo minado para los actores, que debían evitar cualquier tema que pudiera alimentar los rumores. La distancia física y verbal entre Burak y Neslihan durante las entrevistas fue interpretada como una señal de incomodidad y falta de afinidad. Estos pequeños detalles, aunque aparentemente insignificantes, fueron interpretados por muchos como una confirmación de que algo no iba bien entre ellos. Sin embargo, también es importante recordar que cada persona tiene su propia forma de relacionarse y que la falta de interacción pública no necesariamente implica una mala relación. Es posible que Burak y Neslihan simplemente prefieran mantener su vida personal al margen de la vida pública, y que su falta de interacción en redes sociales o entrevistas no refleje necesariamente su relación real. Además, la presión mediática y las constantes especulaciones podrían haber influido en su comportamiento, llevándolos a ser más cautelosos y reservados en sus apariciones públicas. En mi opinión, es muy difícil determinar con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Los rumores y las especulaciones son parte inherente del mundo del espectáculo, y muchas veces se basan en información incompleta o incluso falsa. Es crucial recordar que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y que a menudo priorizan el sensacionalismo sobre la veracidad. La información que recibimos sobre la vida de las celebridades está filtrada por la lente de los medios, que buscan crear historias atractivas y generar audiencia. Además, es importante tener en cuenta que los actores son personas como cualquier otra, con sus propias personalidades y formas de ser. Es posible que simplemente no hayan conectado a nivel personal, y que esto haya afectado su relación laboral. No todos estamos destinados a ser amigos de todos, y es perfectamente posible que Burak y Neslihan no hayan encontrado una afinidad personal,
lo que podría haber afectado su dinámica en el set. También es importante considerar el estrés y la presión que conlleva el rodaje de una serie de éxito como Kara Sevda. Las largas jornadas de trabajo, la exigencia de interpretar personajes complejos y la constante atención mediática pueden generar tensiones y conflictos en el equipo de trabajo. El estrés puede exacerbar las diferencias personales y generar roces entre los compañeros de trabajo. En este contexto, es comprensible que puedan surgir roces y diferencias entre los actores. El ambiente de trabajo en un set de filmación puede ser muy intenso, y es fácil que las tensiones se acumulen y se manifiesten en forma de conflictos interpersonales. En definitiva, creo que es injusto juzgar a Burak y Neslihan basándonos únicamente en rumores y especulaciones. No conocemos todos los detalles de su relación, y es posible que la realidad sea mucho más compleja de lo que se ha contado. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son actores talentosos y profesionales, que hicieron un gran trabajo en Kara Sevda, y que contribuyeron al éxito de la serie. Su talento y profesionalismo son innegables, y su trabajo en Kara Sevda es un testimonio de su dedicación y compromiso con su arte. Ahora bien, dejando un poco de lado el drama y los chismes, quiero hablar un poco sobre la carrera de estos dos actores. Burak Özçivit, como saben, ya era un actor muy conocido antes de Kara Sevda. Había participado en series como Kukukeslar y Muhteşem YZYL, donde interpretó al famoso Vali Bey. Después de Kara Sevda, Burak ha seguido cosechando éxitos, protagonizando series como Dirilis, Ertuğrul y Kurulus, Osman, donde interpreta al guerrero otomano Osman Gazi. Su versatilidad como actor le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el guerrero épico, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Además de su carrera como actor, Burak también es un exitoso empresario, con varios restaurantes y negocios en Turquía. Su espíritu emprendedor y su visión para los negocios lo han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes en Turquía. Por su parte, Neslihan Atagül también ha tenido una carrera muy exitosa. Antes de Kara Sevda, había participado en series como Yaprak Dökümü y Fatih Arville. Después de Kara Sevda, Neslihan protagonizó la serie Sefirin KZ, donde interpretó al personaje de Nare. Sin embargo, tuvo que abandonar la serie debido a problemas de salud. Su salida de Sefirin KZ fue una gran decepción para los fans, pero también una muestra de su valentía y honestidad al priorizar su salud sobre su carrera. Actualmente Neslihan sigue trabajando en nuevos proyectos y es considerada una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento turco. Ambos actores, a pesar de los rumores y las especulaciones, han logrado consolidarse como figuras importantes en el mundo del entretenimiento turco. Han demostrado su talento y profesionalismo en cada uno de sus proyectos, y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su legado en la televisión turca es innegable, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de su país. Para concluir, quiero recordarles que este vídeo es solo una recopilación de rumores y especulaciones sobre la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. No tenemos pruebas concretas que confirmen la existencia de una mala relación entre ellos, y es posible que la realidad sea muy diferente a lo que se ha contado. Lo importante es no dejarse llevar por los chismes y mantener una actitud crítica y objetiva ante la información que recibimos. Al final del día, son solo personas que trabajan duro para entretenernos y merecen nuestro respeto. Debemos recordar que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en la pantalla, y que debemos ser cautelosos al juzgar sus acciones y decisiones. En resumen, hemos explorado los rumores y especulaciones sobre la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, destacando la falta de información oficial y la importancia de mantener una actitud crítica ante los chismes. Hemos recordado el éxito de Kara Sevda y la trayectoria profesional de ambos actores, enfatizando su talento y profesionalismo. Hemos analizado las posibles razones detrás de los rumores, desde la envidia profesional hasta los celos, y hemos concluido que es imposible determinar con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo una mala relación entre Burak y Neslihan? ¿Qué les parecieron sus actuaciones en Kara Sevda? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles.
Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que sea de su interés. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Hasta la próxima.